Hola, queridos amigos y amigas, ¿cómo han estado? Esta es una nueva emisión de Desarrollo Personal. Una emisión pensada, diseñada en sacar la mejor versión de nosotros mismos. Porque pues realmente Dios se tomó su trabajo para hacernos especiales, para hacernos únicos, para que cada uno fuésemos su especial tesoro. Y pues no vale la pena entonces dañar esa exclusividad, dañar ese trabajo tan poderoso que Dios hizo en cada uno de nosotros. Debemos conservar esa individualidad, pero perfeccionarnos cada día más. Buscar que nuestro estilo de vida, que nuestras emociones, que nuestra manera de pensar, de reaccionar sea cada día mejor. Así que esta es la misión de estas emisiones. Y bueno, hoy iniciamos un nuevo ciclo, un ciclo que va a tener más o menos entre 8 o 9 emisiones y se llama La Familia. Así que espero muchas preguntas, muchos comentarios, muchas intervenciones, porque de eso se trata. Se trata de que tú y yo construyamos algo mejor. Lo que siempre les he dicho, lo que digo no es una ley, es simplemente conocimiento que he recibido y que comparto para que opinemos, para que creemos alternativas, para que busquemos algo mejor. Y bueno, hoy vamos a comenzar entonces con este tema de la familia y vamos a ir conociendo, vamos a ir viendo qué es una familia, empezar por definir qué es una familia para poder entonces como ver su esqueleto, ver su diagnóstico, si lo quieren ver así, ver el diagnóstico familiar, ver cómo está constituida. Y bueno, la familia se puede definir como un sistema y los sistemas tienen partes, ¿de acuerdo? Que conforman a ese sistema. O sea, cada sistema tiene varios subsistemas que dan como resultado un funcionamiento óptimo al sistema en general. Entonces en la familia pues hay un subsistema que son los padres, que son padres esposos generalmente. Otro subsistema son los hijos, otro subsistema pueden ser los abuelos, los tíos, los primos, porque hay familias donde, por ejemplo, familias muy sui generis, ¿no? Donde están, por ejemplo, el subsistema de los abuelos, el subsistema de los hijos y también tiene ahí el subsistema de nietos que ellos están criando como pseudo hijos y entonces los los jovencitos, los niños que están en esa familia, son algunos hermanos y algunos primos, pero forman el subsistema de los niños, ¿no? Porque no todos son hermanos, pues son también primos. Entonces, debido a la gran cantidad de tipos de familia que se han ido conformando, debido, por ejemplo, a la migración hacia Estados Unidos, que tienen algunos padres y madres para sacar adelante a sus hijos, pues no podemos como que definir que la familia siempre va a tener solamente estos subsistemas tradicionales de padres y esposos, hijos y si es el caso, abuelos o si es el caso, empleados del servicio, ¿no? Sino que puede estar conformado por más subsistemas, ¿no? El poder, para poder entender el enfoque sistémico de la familia, pues tenemos que entender las características de la familia. Y es que es mejor entender el enfoque sistémico porque esto nos va a ayudar a solucionar muchísimos problemas. Yo siempre les digo que cuando, por ejemplo, tenemos una señora que está embarazada, ese matrimonio está embarazada y si ya tienen hijos, entonces esa familia está embarazada. Porque los niños cambian sus rutinas, porque la mamá tiene que cambiar su trabajo, tiene que cambiar su forma de vida y entonces sus hijos también, el esposo también. Entonces son muchas adaptaciones, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un enfermo terminal en nuestra familia, pues entonces no es que hay un enfermo en esa familia, sino que toda la familia se ve afectada y al verse afectada, pues digamos que es una familia con enfermo terminal.
Entonces, ¿por qué sucede eso? Pues porque la familia es un sistema y los sistemas tienen ciertas características que ahora vamos a ver. En primer lugar, los sistemas sociales se basan en las actitudes, percepciones, creencias, motivaciones y hábitos y expectativas de los seres humanos. Entonces, lo primero que tenemos que entender es eso. La familia, o sea, hay un dicho en este momento muy común, ¿no? No se preocupen, es mi vida, ¿no? O sea, tú le dices a un joven, oye, no hagas esto, no hagas aquello. No, 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 no se preocupen, es mi vida, son mis decisiones, es mi cuerpo, pero no hay tal. ¿Por qué? Porque la familia se constituye realmente porque cada persona de esta trae una serie de actitudes, de percepciones, de sentimientos, de creencias, de motivaciones, de hábitos, de expectativas frente a la vida que afecta a todos los demás seres humanos. Entonces imagínate, hay familias que son muy taciturnas, muy tranquilas, donde como que todo el mundo está detrás de su objetivo, pero todos en un orden y demás. Si a esa familia llegara, por ejemplo, un primo súper, ¿recuerdan los ricos de Bel Air? El príncipe de Bel Air, este chico que es sobrino de la dueña de la casa y la esposa del juez negros que está en una zona exclusiva de Bel Air. Y entonces, pues esta es una familia muy tradicional, el hijo es, digamos, muy en su puesto de voy a también a estudiar leyes, la niña pues es la consentida, la suavecita, y cada uno tiene su papel. Y resulta que llega Will Smith en un papel de, de jocoso, en un papel de espontáneo y demás, y pone aquel sistema de cabeza. ¿Por qué? Porque él trae otros hábitos, porque él trae otro tipo de motivaciones. Mientras que para su primo la motivación esencial era estudiar, pues para Will Smith la motivación principal es ser feliz, ¿no? O sea, entonces son dos mundos completamente diferentes y la familia entonces cambia, el sistema cambia, porque una sola familia afecta a un sistema. Entonces, todos tenemos que ser perfectamente conscientes de eso. Porque uno puede decir, es que, pues no me tengan en cuenta, ¿no? O sea, cuando vean que estoy triste, no piensen en mí, no me vean, yo me encierro en mi cuarto. No funciona así. Los sistemas no, el sistema familiar no funciona así. Mis reacciones, mis hábitos, mis emociones van a tocar a los demás. Y percíbalo, analícelo. Donde usted tiene, por ejemplo, una mamá con cierta neurosis, ¿no? Gritona, que está todo el mundo corriendo, etcétera, pues empieza a desarrollarse un estrés familiar y todo se estresa, ¿no? Y hay familias donde todo el mundo grita, y hay familias donde todo el mundo llora, y hay familias, ¿por qué? Pues porque se desarrollan estos tipos de hábitos. Bueno, pero la familia como sistema social tiene fronteras, tiene límites que le permiten ser más o menos permeable al medio en el donde se desarrolla, ¿no? Estos límites le ayudan a definir el espacio de la familia y en gran parte definir el paradigma, el modelo de familia que va a tener, que va a ser. Entonces, nosotros, por ejemplo, conocemos familias que, pues, si llegan a, no sé, a una celebración, piensa em, en una fiesta de esas de fin de año que ya no se hacen por la pandemia, de las empresas, y a veces algunas empresas traen a todas las familias. Entonces hay familias que tienen sus límites tan estrictos, ¿no? Que es, ok, los niños solamente van a jugar así, solamente vamos a estar sentados en tal mesa, no podemos brincar, no podemos correr, o sea, y entonces pueden estar allá afuera,
pueden estar haciendo muchos juegos motivacionales y demás, pero la familia es tan cerrada que nada de lo que está pasando en el ambiente cambia lo que ellos sienten, lo que ellos son, y ellos se mantienen como aislados, ven la fiesta desde fuera. Pero hay familias que tienen sus límites mucho más abiertos. Entonces, pues de repente llegó la hora en que, a ver, todos los niños acá y los niños se van allá y se olvidaron que tienen papás y entonces de ser a lo mejor, entonces todos los niños aquí le piden a sus papás que bailen con ellos y aunque en mi casa no lo hacemos, pues aquí lo voy a hacer, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, también cuando una familia llega a una iglesia cristiana, por ejemplo? Y se convierte la mamá y a lo mejor el matrimonio se convierte y empieza a llevar a sus hijos. Entonces hay familias que son tan cerradas que no permiten que lo que pasa, que la hermandad, que la unidad que está dentro de la iglesia se permea hacia ellos. Ellos están siempre muy cerrados. Pero hay familias que no, hay familias que todo aquello que van aprendiendo dentro de la iglesia se va permeando a ellos y rápidamente hacen cambios y ya entonces antes no oraban por los alimentos, ahora oran por los alimentos, antes no hacían devocional, ahora hacen devocional, antes no le decían al papá, no le hablaban al papá con respeto, ahora lo hacen, porque son familias con límites mucho más amplios. Por otra parte, la familia tiene una estructura jerárquica, ¿sí? Funcional, que tiene que ver con la responsabilidad, la autoridad y el poder. Es decir, no necesariamente, o sea, teóricamente, la jerarquía están los papás, los hijos y digamos el servicio. Si hay, supongamos, si en mi familia está un sobrino mío, entonces estaría los papás, los hijos y el sobrino, como al mismo nivel, eh, pero a lo mejor sí están los abuelitos, y eso es algo que pasa cuando estamos en una situación de ah, donde los abuelitos o viven en la misma casa o están muy cerca y entonces se supone que la autoridad es papá y mamá para los hijos y como los abuelitos están ahí, entonces los abuelitos se vuelven la autoridad de los papás, entonces están los abuelitos, luego los papás y luego los hijos. Entonces hay diferentes tipos de estructuras, ¿no? Pero teóricamente, quien tiene la responsabilidad debe tener la autoridad y debe tener el poder. Sin embargo, por ejemplo, cuando hay un bebé, aunque el bebé no hable, un recién nacido o supongamos están los abuelitos, bueno, nace, se casa la hija o el hijo y entonces, pues los señores son grandes, viven tal vez ahí con el matrimonio joven, este matrimonio joven tiene su bebé y entonces el bebé adquiere un poder y controla la vida de todo el mundo, aunque él no tiene ni la responsabilidad, aunque no tiene ni responsabilidad ni autoridad, tiene poder, ¿no? Y sucede mucho. Hoy tenemos un fenómeno que se llaman los niños emperadores, ¿no? Donde los niños hacen lo que quieren, dicen lo que quieren, o sea, manejan a sus papás. Entonces los papás tienen la responsabilidad para proveer una serie de cosas delante de la ley, delante de los niños, delante de la sociedad. Tienen probablemente no tienen autoridad, no se ejerce la autoridad y los niños, el niño emperador o la niña emperadora tiene el poder. Y entonces, si la niña no se, o el niño no se quiere acostar, son las 12 de la noche y el papá o la mamá, aunque al día siguiente tienen que trabajar, están por favor, pero bueno, entonces, si cuando te acuestes apagas el televisor
Y entonces, no, mejor yo me quedo con la niña, porque como quiere ver televisión hasta las 12 de la noche, pues no hay poder humano que le quite el televisor. ¿Por qué? Porque tiene el poder. Entonces, no siempre la autoridad está y la responsabilidad y el poder estar en la misma o en las mismas personas, sino que a veces están distribuidos de manera anormal, digámoslo así. La familia obtiene del medio recursos diferentes, ¿no? De índole de subsistencia, de crecimiento, o sea, el medio nos va dando, pues, cosas, ¿no? Por ejemplo, Internet hoy le da a una mujer recién casada muchas ideas de cocina. O sea, ya no necesitamos a la abuelita diciéndonos cómo hacer el pastel de lote porque tenemos 25.000 fórmulas en Internet. Ya no necesitamos que nos digan tal vez cómo bañar el niño porque ya Internet lo hace. Entonces, podemos tomar muchas cosas del medio, buenas y malas, ¿de acuerdo? Y como sistema, al interior tenemos una serie de propiedades y es lo que hoy vamos a estar viendo. La primera propiedad es la sinergia. Ahí en su diapositiva nos dice que la sinergia es una característica de los sistemas. Y dice, la familia no es la mera sumatoria del papá, la mamá y los hijos. Es un ente vivo que pasa por diferentes etapas o ciclos de vida. Además, cada miembro de la familia se constituye en un individuo, en un ser individual, pero también en un miembro de la familia. Esa doble condición le lleva a establecer dinámicas personales y relacionales particulares para poder ser competitivo en las dos condiciones. Es decir, la sinergia nos dice que los elementos no están ahí girando solitos sin interrelacionarse, sino que cada elemento se relaciona con el otro y a la vez que tiene una función dentro de la familia, también tiene una función y un desarrollo dentro de la familia, también tiene una función y un desarrollo fuera en forma individual. Entonces imagínese usted un bebé o un hijo, ¿no? Al principio es bebé y la función pues es, digamos que solamente es comer y dormir, pero a medida que el bebé va creciendo, va teniendo una serie de funciones dentro de la familia. Y teóricamente debe aprender a recoger sus juguetes, a vestirse, a desarrollar conductas de autocuidado, etcétera. Y eso es una evolución en forma individual. Pero dentro de la familia empieza a tener también una serie de papeles, ¿no? Entonces es el hijo que ayuda a la mamá, o es el hijo que acompaña al papá a hacer compras, o es el hijo que cuida a los abuelitos, cumple una función y hace parte de todo ese engranaje. Ahora, entonces no es como, ok, aquí están los papás y no importa que hagan los papás, ¿sí? Y aquí están los hijos y no importa que hagan los hijos. En realidad somos una serie de elementos que se van sumando, ¿sí? Yo digo, aunque el papá no esté presente, ya está haciendo algo que está afectando a los demás miembros. Imagínate si el papá no está presente, pues probablemente la mamá tiene que trabajar más y entonces la mamá va a estar menos tiempo en la casa, entonces seguramente alguno de los hijos tiene que salir a cuidar a los hijos o alguno de los abuelitos tiene que venir a cuidar a los hijos. Entonces el sistema afectó a los otros, ¿sí? Esta mamá se desarrolló de manera diferente porque cumplió un rol diferente. Y es lo que no nos damos cuenta. Yo recibo en terapia, algunas personas que dicen, yo no tengo problema con mi papá, nunca lo conocí. Digo, ¿en serio? Sí, el problema que tengo es con mi mamá, o sea, ella nunca estuvo, ella se dedicó a trabajar y como que, ok, ¿por qué las sanciones? Mi pregunta es, ¿por qué las sanciones? Es que ella solo trabajaba. Ok, y si no hubiera trabajado, ¿quién te va a comer?
No, pues ella, pero es que lo importante no era solamente que me diera de comer, es que entonces analiza lo que me estás diciendo, porque sí tienes un problema con tu mamá. Si tu mamá llegaba cansada, enojada y te pegaba porque estaba desempeñando una función que no le correspondía. Entonces analiza con quién tuviste el problema. Estás culpando a la persona equivocada. O la mamá que se centra en los hijos y abandona, por ejemplo, al esposo, ¿no? O sea, por estar cuidando al bebé o por estar cuidando a los hijos y todo es para los hijos y el esposo está ahí pero ni lo ve. Entonces, ese movimiento que va a hacer que el papá ya no sea, ya no ostente la autoridad, ya no ostente el poder, sino el poder sea delegado en los hijos. Entonces, en realidad, cada miembro de la familia afecta al otro y cada miembro de la familia se desarrolla dentro de la familia, pero tiene un desarrollo individual. Otra característica de los sistemas es la homeostasis. Y dentro de la familia, esta característica se ve de la siguiente manera, perdón. La familia, como sistema u organismo vivo, reacciona para sobrevivir aun cuando uno de sus miembros desaparezca o deje de funcionar y lo hace bien, bien sea incorporando nuevos miembros o recursos o simplemente redistribuyendo los roles, autoridad y poder que manejaba ese miembro. Imagínese usted, por ejemplo, que la mamá se enferma. Entonces la mamá pues llevaba a los niños a la escuela, cocinaba, a lo mejor. Entonces ahora, ¿quién va a hacer qué cosa? A lo mejor la abuelita viene y deja cosas preparadas. Y la hija mayor entonces se encarga de tener listos a sus hermanos para la escuela. Y entonces el papá ya asume la tarea de llevar a los niños a la escuela o de llevarlos al fútbol, ¿no? Entonces, como un sistema, tenemos la capacidad, la familia tiene la capacidad de decir, si hay un desajuste porque un miembro se enferma o porque un miembro se va, pues inmediatamente los demás miembros salimos a reemplazarlo por lo menos en las funciones que debía o que desempeñaba. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor tenemos una hermana que sea súper seca y solamente quería la vida fácil. Si el papá se va y la mamá se pone a trabajar y entonces a lo mejor en toda esta ruptura, en todo este dolor, ella puede asumir los papeles de mamá, apapachadora con sus demás hermanos para que no lloren, para que no sufran, para que no se sientan solos, para que se sientan seguros. A pesar de que como individuo originalmente era súper despegado y no le interesaba. Pero las familias tenemos estas características. Hoy en día, uno de los grandes problemas es que los papás no dejamos que se complete la sinergia. Si la mamá o el papá se enfermaron y los hijos quieren asumir alguna tarea, de ellos dicen, no, yo lo hago, tú dedícate a estudiar, porque tu única función es estudiar y eso no es verdad. Yo le digo a los chicos, según la Constitución, el estudio es un derecho. Si es un derecho, no puede ser al mismo tiempo una obligación. Entonces, estudiar es un derecho. Estudiar en un colegio privado es un privilegio, o en una universidad privada es un privilegio. Pero no es la única obligación que tiene una persona, porque originalmente es un derecho y no puede ser derecho y obligación. Entonces ejerza su derecho y cumpla con sus responsabilidades, pero los papás hemos decidido en este siglo que no es así, que es mejor que solo estudie. Ahora, la familia como sistema está conformada por subsistemas. Ahí en su diapositiva van a encontrar varios subsistemas. Y tenemos en el centro el subsistema parental. Es decir,
el subsistema donde se dan las relaciones en la forma de papás e hijos, ¿no? Por otro lado, tenemos un subsistema funcional. ¿Quién hace qué cosa? Un subsistema jerárquico, que cómo van las autoridades. Es decir, a veces la autoridad no la tiene el papá, a veces la autoridad la tiene la mamá. Y es como, no, no, en esta familia no es papá, mamá y... No, en esta familia es mamá, luego papá, luego hijos. Hay familias donde, como te digo, la autoridad no la, está dispersa y fragmentada. A lo mejor lo tiene la hermana que trabaja y da dinero. Tenemos el subsistema jerárquico, ¿verdad? El subsistema funcional, el subsistema jerárquico, el subsistema psicosocial, es decir, el subsistema donde estamos hablando de las reglas, como nos relacionamos como familia, ¿no? Si nos abrazamos, no nos abrazamos, es permitido llorar, es permitido discutir la regla, no es permitido hacerlo, ¿no? Eso ahí es donde se desarrolla esto. El subsistema de metas y valores, es decir, eh, vamos a hablar de cada uno de nuestros subsistemas y vamos a comenzar por este de metas y valores. Cada familia tiene metas y tiene unos valores los cuales constituyen el segundo elemento que determina la identidad familiar, o como lo denominan algunas personas, el significado de la familia. Los valores manifiestan o reflejan lo que para la familia es importante, digno de respeto, orientador, motivador, etc. Y se deben identificar las convergencias y las diferencias. Las diferencias casi siempre resultarán en causas, si no de conflictos, y de frustración, dolor, enojo, etc. Mientras que las convergencias, por el contrario, nos darán unidad. Entonces, esto deberíamos verlo de la siguiente manera. O sea, hay familias donde lo importante es tener dinero. Y entonces, no importa si eres un borracho, con tal de que tengas dinero. Hay familias donde lo importante, por ejemplo, es servirle a Dios. Ustedes, la mayoría saben que soy pastora y creo que ese es uno de los del punto de convergencia que tiene nuestra familia. O sea, podemos tener diferencias en muchísimas cosas, pero servirle a Dios es una de nuestros valores y de nuestras metas importantísimas. No importa si tienes o no dinero, no importa si estás cerca o no, no importa si los hijos mm, admiran o hacen, o sea, lo importante es que les sirvamos todos a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, hay, cuando un miembro de la familia, digamos, se distancia o no coincide con esta meta, pues va a haber un conflicto. Y si tú lo obligas a que cumpla con esa meta familiar, entonces se va a sentir frustrado, va a crecer con un trauma, va a crecer diciendo, es que me obligaron, es que no era lo que yo quería, ¿de acuerdo? Entonces, las metas, pues no las definimos como tal. Muchas familias no se sientan y dicen, bueno, la meta de esta familia es esta. Yo, por ejemplo, conozco acá dentro de la iglesia una familia que su meta es, sí, o sea, lo más importante para ellos es el trabajo, que todos sean buenos trabajadores. Y eso está bien, es una meta digna, ¿no? Hay otras, familias donde la meta es servir, donde la meta es dar, o sea, y cada familia tiene su meta en particular, pero convendría que nosotros, como papás, como hijos, nos sentáramos y pensamos, ¿cuál es la meta de esta familia? Y pues evaluáramos algunas cosas de si esta meta está de acuerdo,
con los valores bíblicos, por ejemplo, porque para quienes son creyentes, pues esto sería un buen derrotero, ¿no? Ahora, el subsistema funcional. Vamos a hablar de ese subsistema. Este subsistema hace referencia al conjunto de funciones y tareas, roles que se deben cumplir para asegurar que el subsistema familiar superviva, ¿no? Crezca, se desarrolle. Este conjunto de funciones y tareas se subdivide para ser asignado consciente o inconscientemente a los diferentes miembros que conforman el sistema familiar. El rol de cada miembro de la familia está caracterizado por las funciones y tareas que cumple a nivel espiritual, emocional, físico y económico. Hace algún tiempo estaba yo en un servicio médico especializado y me hicieron una pregunta. ¿Cuál de tus hijos es el que produce empatía? ¿Cuál de tus hijos es el que está empoderado? Entonces, eh, digamos que puede ser que frente a mi esposo un hijo esté empoderado y frente a mí esté otro hijo empoderado, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que asignamos roles mm, no solamente de tareas físicas, sino también de tareas emocionales. Hay hijos que asumen un papel conciliador simple y llanamente porque siempre le tocó la tarea de conciliar. Si la mamá se había peleado con el hermano, no lo llama a la mesa, sino le dice, Pedrito, ve a decirle a X que venga a desayunar. Si está peleando con el papá, entonces Pedrito, ve a decirle a tu papá que baje a desayunar. Entonces Pedrito se vuelve un conciliador porque siempre le tocó ese rol social de vínculo. Ahora, hay eh, algún miembro de nuestra familia que se vuelve un consolador, ¿no? Que es el que escucha, el que dice, bueno, pues sí, te entiendo, ¿no? No te preocupes, tranquilo, llora, ¿no? Aquí estoy para ti. A veces es la mamá, no siempre es la mamá, ¿no? De hecho, muchos papás lo hacen hoy en día, pero, o a veces algún hermano, ¿no? O a veces una abuelita. Dentro de estos roles, no solamente son los roles de quién se encarga de las cosas de la casa o quién se encarga de trabajar. A veces son roles, como les digo, de tipo funcional, otras veces son roles de tipo espiritual, ¿no? ¿Quién es el que se encarga de mantener la familia cerca de Dios o de hacer algunas actividades de tipo religioso o recordar? Otro subsistema es el subsistema psicosocial. Este subsistema está caracterizado o tiene, em, digamos, está conformado por las relaciones que se dan entre los diferentes miembros de la familia. Y dentro de esa parte relacional, tenemos que considerar la comunicación, el afecto y las reglas. O sea, es importante que nosotros veamos, hay familias donde no se expresan afectos y hay familias donde somos muy querendones. De hecho, las familias al azar, por ejemplo, son familias muy emotivas, así como se pueden decir de cosas, también se abrazan, se besan, mientras que las familias cerradas, las familias donde hay límites muy claros y demás, es muy difícil dar un beso. Tengo una paciente en este momento y ella me decía, es que, o sea, no sé cómo acercarme, o sea, no me siento cómoda, no sé ni siquiera cómo abrazar a mi papá. Y hay gente a la que eso no le cuesta, para nada, ¿de acuerdo? Entonces, debemos analizar, cuando yo estoy viendo una familia, yo tengo que ver cómo se comunica. Hay familias que se comunican claro y directo, hay familias donde que tienen temas tabús, hay familias donde son las bromas, la forma de comunicación,
donde nunca nos atrevemos a decirnos las cosas de frente, sino que tenemos que usar la broma para decirlo. Em, Hay familias que tienen reglas muy estrictas respecto de ciertas cosas, ¿no? El manejo del dinero, o la llegada a la casa, o a qué horas, ¿no? O las relaciones, ¿no? Y hay familias que no tienen reglas. Hay familias que nunca se dice esto no lo puedes hacer. Y bueno, una familia sin reglas es una familia al azar, ¿no? Otro subsistema es el subsistema estructural, ¿no? Entonces, en este subsistema vemos que, digamos, como su nombre lo indica, provee una estructura sobre la que descansa el sistema familiar y está conformado por la autoridad, el poder y la distribución del tiempo y el espacio. Entonces, imagínense, ah, hay lugares, hay familias, de hecho, por ejemplo, yo no tengo mucho espacio para un comedor por todo lo que funciona en mi casa, entonces está el anticomedor solamente, está en la cocina, y entonces hay un lugar que siempre ocupa mi esposo, siempre. Entonces, si no está él, es como, ¿y quién se va a sentar ahí? O sea, como que la persona que se va a sentar ahí es, y yo me siento ahí, o sea, casi casi voy a tomar ese lugar. Entonces hay lugares, es- eh, hay gente que tiene asignado cierto lugar, está la silla de esta persona, mm, o estas son donde está su ropa y nadie lo puede tocar. Hay familias donde no, ¿verdad? Eh, la, como hablamos de la autoridad y el poder ya, o sea, hay familias donde la autoridad y el poder están unidos, ¿no? Y lo tienen a veces los padres, a veces solamente el papá, a veces la mamá no tiene ni autoridad ni poder, a veces la mamá tiene autoridad y el papá tiene poder, y pues bueno, o sea, eh, son características que debemos analizar cuando llegamos a una familia, cuando la vamos a abordar para una intervención terapéutica o cuando la familia llega a una iglesia, nosotros debemos analizar esto. La distribución, como les decía, el espacio o la distribución del tiempo. Hay familias que giran alrededor, por ejemplo, de la llegada del papá. Entonces, bueno, o sea, vamos a hacer esto rápido porque tu papá va a llegar. Y entonces nos acostamos hasta que el papá llega o comemos o cenamos hasta que el papá llega, ¿no? Y hay familias, por ejemplo, que su distribución de tiempo está sobre los hijos, ¿sí? Cuando tenemos un bebé, por ejemplo, la distribución del espacio y del tiempo gira en torno al bebé, pues porque es un recién nacido, porque hay que darle espacio y tiempo, y entonces casi casi le empezamos, todo el mundo en silencio porque el bebé se puede despertar. Y a lo mejor todos somos una partida de gritones, pero tenemos un bebé, entonces todos estamos cuidando al bebé. Y entonces él puede tomar la estructura del tiempo. ¿Eso es malo? No, no es malo, es una característica. Y es una característica que, como les digo, o sea, no siempre vamos a estar chitando a todo el mundo, porque ya progresivamente el niño empieza a dejar de dormir dentro del día, dejando de hacer siestas. Y entonces, pues ya hacia los 2 años ya, pues nadie le está diciendo a nadie que se calle porque ya el bebé se acostumbró al ruido de la familia, ya no duerme tantas siestas, entonces la distribución del espacio, del tiempo gira en torno a otra cosa. Hay familias que giran en torno a su distribución del tiempo es en torno a sus adolescentes, ¿no? Porque los llevan a reuniones, porque los llevan a clases de esgrima, a clases de fútbol, a clases, y entonces pasan todo el tiempo sobre esto. La mamá hace su cita, la mamá distribuye su tiempo con base en eso, el papá lo hace con base en eso. En realidad, el tiempo se distribuye por esta, estos adolescentes.
Y como les digo, a veces por el papá o a veces por la mamá, ¿no? Dependiendo. O sea, las familias son muy, muy, muy específicas. Y bueno, como les decía, el subsistema parental, que lo vimos al centro de la imagen, este subsistema hace referencia a la pareja de progenitores, al papá y a la mamá, a la pareja matrimonial. Y es un subsistema que inicialmente es el generador de los demás sistemas familiares y obviamente influye de forma determinante sobre los demás subsistemas y sobre todos los demás miembros del sistema familiar. O sea, no hay forma de que el papá y la mamá no intervengan o no marquen a un hijo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí cuando vamos a analizar el sistema parental debemos tener en cuenta en qué ciclo se encuentra la pareja. ¿Ok? Porque la pareja atraviesa círculos. Y digamos que va de la mano, ¿sí? Eh, la fisonomía del amor y del ciclo de la pareja. Porque cuando nosotros estamos, antes de casarnos, estamos en plena conquista, estamos en esa etapa de amorío, de conquista, pues son una de las características de esa pareja. Y la estructura mayor está dado sobre la pasión, no sobre el compromiso, no sobre la intimidad, porque no la intimidad como sexo, sino la intimidad como conocer al otro a fondo. Pero pasan los años, nos casamos, pasan los años, ¿verdad? Y a lo mejor ya tenemos hijos, adolescentes, estamos en otra etapa de la vida, en otro ciclo como pareja. Y lo más importante en ese momento, el triángulo del amor tiene su lado más grande, es el compromiso. O sea, tenemos que ser una pareja tan comprometida para poder librar todos los avatares que vienen con los adolescentes, ¿no? Otra cosa que se debe analizar en el subsistema parental es el grado de amor transferencial. Es decir, ah, qué tanto doy y qué tanto me dan. Hay personas que dan mucho y reciben muy poco. Y esa es, por ejemplo, la estructura básica del hogar mexicano, donde la mujer es la que debe perdonar, la mujer es la que debe amar, la mujer es la que debe, ¿sí? Y el hombre, pues, bien, gracias, ¿no? Él no da. Otra cosa que se debe analizar es el tipo de colusión que tiene la pareja, ¿no? O sea, cómo se estructura y cómo funciona. Entonces, conocer a una pareja, conocer a una familia, no es en realidad algo fácil. No es decir, en ese hogar manda fulanito y ya, sino que tenemos que analizar muchos elementos para poder aconsejar a una familia o para poder analizar mi propia familia. Entonces, hoy comenzamos este ciclo. Ojalá nos pueda acompañar durante todo el ciclo y ojalá podamos disfrutar con sus preguntas. Agradezco muchísimo sus comentarios que nos dejan porque nos edifican. Pues nos vamos a ver el próximo jueves a las 12:30, a las 12. Les recuerdo, mi WhatsApp es el 5518508627 y mi correo yolandacopete@yahoo.com.mx. También estoy en Signal con el mismo teléfono. Y recuerde, también me pueden encontrar en Facebook. Ha sido un placer para mí, espero que para usted también y ojalá podamos tener sus comentarios. Por favor, no olvide ayudarme extendiendo este video, reproduciéndolo, dejándome un me gusta, dejando su campanita activada para que podamos darle información sobre las siguientes transmisiones.
Le agradezco muchísimo que haya estado conmigo y muchísimo más le voy a agradecer si me deja sus comentarios. Ha sido una bendición enorme y espero que para usted también. Le amo en el amor de Cristo. Bendiciones.